Ejercicio de artillería, escrito por Roberto Arlt. Esta historia debía llamarse no ejercicio de artillería, sino historia de Musa y los 7 tenientes españoles. Y yo personalmente la escuché en el mismo zoco del Larache, junto a la puerta de Xava, del lado donde terminan las encaladas arcadas que ocupan los mercaderes de Garb. Y contaba esta historia un selje que venía de Ouasan, mucho más abajo de Fez, donde ya pueden cazarse los corpulentos elefantes. Y aunque, como digo, dicho selje era de Ouasan, parecía muy interiorizado de los sucesos del Larache. Este selje, es decir, este poeta ambulante, era un barbianazo manco en hazañas de guerra, decía él. Yo supongo que manco porque por ladrón le habrían cortado la mano en algún mercado. Se ataviaba con una chilaba gris, tan andrajosa, que hasta llegaba a inspirarles piedad a las miserables campesinas del aduar de Mazhas. Le cubría la cabeza un rojo turbante, vaya a saber alá dónde robado, y debía tener un hambre de 7000 diablos, porque cuando me vio aparecer con mis zapatos de suela de caucho y el aparato fotográfico colgando de la mano, me hizo una reverencia como jamás la habría recibido el alto comisionado de España en el protectorado. Y en un español magníficamente estropeado me propuso, en las barbas de todos aquellos truhanes que sentados en cuclillas le miraban hablar. Gran señor, ninguno de estos andrajosos merece escucharme. Dame una moneda de plata y te contaré una historia digna de tus educadas orejas, que no son estas orejas de asnos. Y con su brazo mutilado señalaba las orejas sucias de los campesinos. Yo esperaba que todos los tomates podridos que allí fermentaban por el suelo se estrellarían contra la cabeza del selje de Ouasan, pero los andrajosos, que formaban un círculo en torno de él, se limitaron a reírse con gruesas carcajadas y a injuriarle alegremente en su lengua nativa. Y entonces yo, sentándome en el mismo ruedo que formaban los hombres de la tribu del Tulat, le arrojé una moneda de plata, y el manco insigne, descalzo y hediondo a leche agria, comenzó su relato, que yo pondré en asequible castellano. En Larache, un camino asfaltado separa el cementerio judío del cementerio musulmán. El cementerio judío parece una cantera de tallados mármoles, y todos los días de la semana podréis encontrar allí mujeres desesperadas y hombres barbudos con la cabeza cubierta de ceniza, que lloran la cólera de Jehová sobre sus muertos. El cementerio musulmán es alegre, en cambio, como un carmen. Los naranjos crecen entre sus tumbas y mujeres embosadas hasta los ojos, escoltadas por gigantescas negras, van a sentarse en un canto de la sepultura de sus muertos y mueven las manos mientras compungidas lloran a moco tendido. El teniente Herminio Venegas venía a pasearse allí. Un inexperto observador hubiera supuesto que el teniente Venegas, al mirar el cementerio de la izquierda, quería conquistar alguna bonita judía, o que al mirar el cementerio de la derecha pretendía enamorar a alguna musulmana emboscada en el misterio blanco de su manto. Pero no era así. El teniente Herminio Venegas no estaba para pensar en judías ni en musulmanas. El teniente Venegas pensaba en Musa el usurero. Pensaba en sus deudas. Musa el usurero vivía en una finca que hay a la misma entrada de la puerta de Xava. Musa el usurero, para contrarrestar el maravilloso tufo a queso podrido y a residuos que flotaba en el aire, tenía junto a la muralla dentada un jardín extendido apretado de limones, con parterres tupidos de claveles y rosales, que 5 esclavos del aduar de Mazhas cuidaban diligentemente, mientras Musa, plácido como un santón, se mesaba la barba y miraba venir a sus clientes.
Atendía a los desesperados entre capullos de rosas. Él no tenía escrúpulos en trabajar con corredores judíos. Musa se había especializado con los oficiales de la guarnición española. Cierto que a los oficiales les estaba terminantemente prohibido contraer deudas con prestamistas musulmanes, pues podían complicarse las cosas. Pero el teniente Herminio Venegas, una noche, contempló la verdosa muralla, almenada y triste, las campesinas dormidas junto a sus montones de leña seca, y naturalmente, maldiciendo su destino, enfundado en una chilaba para cubrir las apariencias, fue y levantó el pesado aldabón de bronce que colgaba de la baja, sólida y claveteada puerta de la finca de Musa. Siempre era a esa hora, cuando el cielo toma un matiz verdoso, que llegaban los clientes de Musa. Tan advertido estaba su gigantesco portero, un eunuco tunecido, negro y corpulento como un elefante, que sin hablar, inclinándose humildemente, hacía pasar a la futura víctima de Musa hasta el jardín. El prestamista, bajo un arco lobulado con muescas de oro y filetes de lapislázuli, se levantaba y, besándose la punta de los dedos, acogía a su visitante con la más exquisita de las atenciones musulmanas. Haciendo sentar a su visitante en muelles cojines, le agasajaba, le acariciaba y le decía: «Honras mi casa, que Alá te cubra de prosperidad a ti y a tu noble familia. Hoy es un gran día para mí. ¿Cuánto necesitas? No te preocupes, soy feliz al servirte». Cuando Herminio Venegas respondió 5.000 pesetas, Musa se lanzó a reír. «¿Y por ese montoncito de leña seca te preocupas? Yo creía que era un incendio. Nada más que 5.000 pesetas. Tú, un oficial español, juro por las barbas del califa que te llevarás 10.000 pesetas de mi casa. ¿No sabes que el profeta ha dicho que las manos de los impíos están cerradas para la generosidad? Quiero que tu día de hoy sea hermoso y dulce. Alí, Alí, tráele café a este hermoso oficial español». Ciertamente que Venegas se llevó 10.000 pesetas y firmó un recibo por 15.000. «Tú no te preocupes», le había dicho Musa, «seré contigo más bondadoso que tu padre y que tu madre, a quienes no tengo el honor de conocer». Venegas volvió una vez, y luego otra y otra. Un día Musa se levantó adusto de sus cojines. Era la primera vez que Venegas veía de pie al prestamista. Musa era alto como una torre. Las barbas, que le llegaban hasta el ombligo, le daban el aspecto de un Goliat. El prestamista, tomándose con la mano un haz de estas barbas, dijo al tiempo que se las retorcía con colérica frialdad: «¿Qué te has creído? ¿Que yo asalto a los traficantes como ese bandido de Rausuli? Te he tratado bondadosamente, como si fuera tu padre y tu madre. ¿Y tú, qué me has dado? Papeles, papeles con tu firma. ¿Me pagas o iré a ver a tu coronel?» Venegas pensó que podía embutir todas las balas de su revólver en la barriga de aquel monstruo, pero también pensó que podían fusilarlo, y apretando los dientes, vencido, pidió: «Dame 3 días de plazo, 4». Musa se dejó caer sobre los cojines y respondió: «Hasta el domingo estaré en mi finca de Guedina. El lunes, si no me has pagado, veré a tu coronel». Y no terminó de pronunciar estas palabras cuando, frío, negro y exquisitamente homicida, el teniente vio aparecer a su lado al eunuco tunecido, que le acompañó hasta la puerta de calle, arqueando profundas alemas. El teniente Ruiz estaba quitándose las botas cuando Venegas entró a su cuarto. Ruiz se quedó con las manos olvidadas en los cordones de la bota al mirar el contraído semblante de Venegas. «¿Qué te ha dicho Musa?» «El lunes verá al coronel». Ruiz comenzó a quitarse las botas y dijo: «Mañana saldremos para los bosques de Rael». «¿Rael?» «Sí,
Hay que terminar los ejercicios de tiro en la parcela de Huedina. Venegas se recostó en su cama. Estaba perdido si el prestamista veía al coronel. Y Musa no era hombre de andarse con bromas. Había metido en cintura más de un bravucón del Arache. Se decía que una de sus hijas estaba en el harén del califa. ¿Qué hacer? Ruiz ya se había dormido. Venegas apagó la luz. Por la ventana enrejada entraba una claridad festiva, reticulada. ¿Qué hacer? Venegas se levantó y abrió despacio la puerta. Allá en el fondo del patio se veía el escritorio del coronel iluminado. Venegas se decidió, cruzó el patio y se detuvo frente al cuerpo de edificio que ocupaba el coronel. Un centinela se cuadró frente a él. Venegas trepó unas escaleras y golpeó con los nudillos en una puerta. Una voz ronca respondió: «Adelante». Venegas entró. Recostado en un sofá, con la chaqueta desprendida, el coronel Oyarzún parecía estudiar con la mirada las cotas de un mapa verde que estaba allí frente a sus ojos. Era un hombre pequeño, canijo, rechupado. Lo miró al teniente y comprendió que el hombre iba en busca de auxilio. Entonces se incorporó y ya sentado en el sofá dijo: «Pase, teniente», le señaló una silla. «Siéntese». Venegas obedeció. Tomó una silla y se sentó frente al coronel. Pero el coronel no parecía tener mucha voluntad de hablar. Callado, miraba tristemente el suelo. Y sin saber por qué, Venegas sintió lástima por aquel hombre flaco y canijo. ¿Sería verdad lo que se murmuraba, que el coronel se había aficionado al hashish? Cierto es que allí el hashish andaba en muchas manos. «¿Qué le pasa?», preguntó el coronel. Venegas comenzó a contar al coronel la historia de su enredo financiero con Musa. Por un instante pensó en contarle una mentira al coronel, que Musa le había pedido los planos de las baterías que defendían el Valle Lucus, pero rápidamente comprendió que el coronel podía adivinar su mentira o tratar de aprovecharla. Mejor era decir la absoluta verdad. El coronel, sentado en la orilla del sofá, le escuchaba, levantando de tanto en tanto sus grandes ojos pardos. Cuando Venegas terminó su relato, el coronel se puso de pie resueltamente. Tenía todo el aspecto de un mico triste. Venegas, rígidamente cuadrado, esperó su sentencia. El coronel encendió un cigarrillo, miró melancólicamente el mapa de las cotas y dijo: «Hay 7 tenientes en este cuerpo en la misma situación que usted. Esto es intolerable. Mañana salimos a cumplir ejercicios de batería en los bosques de Rael. Huedina está atrás. No me causaría mucha gracia que cayera algún proyectil, por equivocación, sobre la finca de Musa, aunque en verdad mucho no se perdería. Buenas noches, teniente». Venegas, tieso, saludó. Había comprendido. La parcela de Huedina se extendía por el valle, y allí en su centro se veía el castillete con sus torrecillas de piedra, perteneciente a Musa el prestamista. Más allá se extendían las colinas pizarrosas, empenachadas de borbotones de verdura rojiza y verde, y allá lejos, en una loma, el lienzo de cielo estaba cortado por la línea azulenca de los bosques de Rael. Musa, sentado en el tondo de su parque, bajo las ramas de un naranjo con Aïlla a su lado, probaba unas cortezas de limón confitado que Aïlla, soportando en un plato, le ofrecía sonriendo de rodillas. Fue un silbo de pirotecnia. Musa miró sorprendido alrededor cuando un obús estalló sobre la cresta del bosque. Aïlla, temblorosa, apretó contra él su juventud, pero Musa, espantado, se puso de pie, y no había terminado de hacerlo cuando un estampido más próximo levantó del suelo una columna de fuego y de tierra, y Aïlla,
desmayada de terror, cayó sobre el césped. Musa la miró un instante sin verla y echó a correr hacia adentro del parque. Su terror no conocía límites porque era un hombre pacífico. Sabía que varias baterías estaban haciendo ejercicio de tiro más allá de la cortina azulenca del bosque de Rael, pero de allí a... Esta vez el impacto fue decisivo. El obús alcanzó el vértice de la torre de piedra, y la torre de piedra de su hermosa finca se levantó por los aires, como si la hubiera arrancado una tromba por los cimientos. Luego se desmoronó en una lluvia de cascotes y un grupo de criadas, de mujeres sin velo, de esclavos, salió del pórtico principal, chillando y arrastrando las criaturas consigo. Las mujeres entraron en el ala derecha del parque. Otro estampido hizo temblar el suelo. Los muros de piedra del antiguo castillo, que había pertenecido al sheik de Rael, se resquebrajaron. Una teoría de columnitas, aventada al espacio por la explosión, fue a derramar sus tallos de mármol en un estanque. Nuevamente una cortina de proyectiles barrió el suelo, y los pocos lienzos de muralla que quedaban en pie bajo el sol de la tarde temblaron y cayeron. Musa se dejó caer al suelo y comenzó a llorar. Comprendía. Los 7 tenientes del cuerpo de artillería, los 7 hombres que él había beneficiado con sus préstamos, bombardeaban deliberadamente su hermosa finca. No vacilaron en matarle a él, a sus 9 esposas, a sus 17 criados. Como en una pesadilla lo veía al maldito teniente Venegas, rodeado de sus soldados, incitándolos a concluir la obra destructora con un asalto a la bayoneta. Las lágrimas corrían por el barbudo semblante del gigantesco Musa, pero el fuego de las baterías parecía enconado rabiosamente sobre las ruinas. Algunos proyectiles habían roto los caños del estanque. A cada explosión las piedras volaban entre espesas nubes de humo negro y polvo. Por sobre el césped se podían ver los muebles destrozados por la explosión, los cojines despanzurrados. Cada proyectil arrancaba de la tierra surtidores de cascajos. Musa, escondido ahora tras un árbol, miraba aterrorizado esta completa destrucción de sus bienes. Evidentemente, los tenientes de artillería eran gente terrible. Nuevamente le pareció al prestamista ver al teniente Venegas rodeado de soldados adustos, dispuestos a escarbarle en el vientre con la punta de sus bayonetas. Y el terror creció tanto en él que de pronto se puso a gritar como un endemoniado, y ya no le bastó gritar, sino que con peligro de su propia vida corrió hacia las ruinas de la finca. Las mujeres del bosque le gritaban que se detuviera, que le iban a herir los cascos de los proyectiles que otra vez podían caer, pero Musa, sordo, desesperado, quería acogerse a sus bienes despedazados, y espoloneado por el furor que hacía girar el paisaje ante sus ojos, como una torbellinada pesadilla de piedra y de sol, dando grandes saltos se introdujo entre las ruinas. Su cuerpo chocó pesadamente contra una muralla, la muralla osciló, y los cuadrados bloques de granito se desmoronaron sobre su cabeza. Musa, el prestamista, dejó para siempre de facilitar dinero a los cristianos. 24 horas después, el coronel presentó un sumario al alto comisionado, y el alto comisionado se excusó ante el califa. Ocurrió que durante la marcha, el retículo de un telémetro se corrió en su visor a consecuencia de un golpe, lo que determinó un error de cálculo en el reglaje del tiro. Era de felicitarse que la desgracia de Wedina no hubiera provocado más muertes que la de Musa, víctima no de los proyectiles, sino de su propia imprudencia. El califa, infinitamente comprensivo, sonrió levemente. Luego dijo: «Me alegro de que el asunto no tenga mayor trascendencia, porque Musa no pertenecía a la comunidad marroquí, sino argelina».